Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Renault Megane. Renault no es uno de los fabricantes de coches más fiables y el Megane tampoco. El mayor problema es el eléctrico, por eso tenemos varios problemas con los elevalunas, los limpiaparabrisas, los intermitentes y con el Renault Megane 2 con tarjeta de desbloqueo de puertas y arranque del motor son posibles y cancelaciones completas de esta pieza nada barata. Otro problema es que los fallos no son típicos, por lo que prepárate para dejar a tu mascota en el servicio más tiempo del que te gustaría. También se notan algunos crujidos en la cabina, aunque no son comunes, pero ocasionalmente el plástico se afloja en algunos lugares. Los frenos saben chirriar, lo que generalmente es muy fácil de manejar. El gasolina más común es el 1,616V de 115 CV, que es el que tiene los problemas más habituales de bobina y electrónica del motor. Como se recomienda un motor diésel, le advertimos que preste atención a la turbina, ya que no es raro que tenga una falla en la turbina. Tenga en cuenta también el intercooler. Los soportes del motor diésel hacen ruido y no son duraderos. Con los motores diésel 1,5 DCi, los soportes del motor pueden ser un problema después de conducir más kilómetros. Lo más frecuente es que se trate de un soporte hidráulico y un soporte del motor ubicado entre el motor y la transmisión. El soporte a la izquierda de la transmisión es más duradero. Los motores más populares son los ingenieros diésel, 1,5 DCi y 1,9 DCi. Debido a la mala calidad del combustible, un motor más débil puede tener un problema de boquilla que un motor de 1,9 DCi. 1,5 DCi de 86 sobre 82 CV y 70 sobre 65 CV en el Clio tienen inyección y electrónica Delphi, y hay un problema conocido con la bomba Delphi que, debido a la mala calidad del material, después de un cierto kilometraje, las cáscaras y los desconchones terminan en los inyectores y los obstruyen. El problema se solucionó cambiando a un sistema de inyección de terceros. Los fallos de los inyectores diésel se deben con mayor frecuencia a un combustible deficiente. Un código del sistema de inyección, el 1,9 DCi, es más duradero que el 1,5 DCi, pero el consumo es menor en el 1,5 DCi. Con diésel, se recomienda limpiar las tuberías y la EGR cada 50.000 kilómetros. Los síntomas de una válvula EGR obstruida son que el coche se ahoga a velocidades superiores a los 2.000 kilómetros, menos tracción, más humo, caen gatos negros por el escape, consume más combustible y finalmente se enciende la luz, faucet, en la esquina, amarilla, motor. Esto significa que parte del depósito se ha caído de la tubería y ha bloqueado el funcionamiento de la válvula EGR. Entonces normalmente el coche no puede funcionar con normalidad, o no funciona en absoluto, o funciona mucho más débilmente, como cuando, según donde, la válvula se quedó cerrada o abierta. La polea del embrague del alternador falla con más frecuencia en el 1,5 DCi que en el diésel 1,9 DCi. Se recomienda sustituir la polea del cigüeñal para servicio grande a los 60 km con diésel, ya que falla. Se debe evitar el lavado del motor, principalmente por la caja de relés y los fusibles, que son sensibles a la humedad. El Renault Megane 2, fabricado el 20 de abril de 2004, ha sido llamado al servicio postventa para sustituir los latiguillos de goma del freno delantero, que de otro modo podrían estar situados demasiado cerca de las ruedas. El problema con el compresor del aire acondicionado debido al mal funcionamiento del conector lo tenía un Renault Megane fabricado en el año 2008, el cual fue solucionado dentro del periodo de garantía. Para la vía delantera, el problema está en los extremos de la cremallera de dirección debido a la aparición de un hueco, los cojinetes de las ruedas delanteras. Preste atención, Renault Megane 2. Estado del sistema de control. Desde la electrónica, verifique los elevalunas, los manómetros de presión de los neumáticos y, lo más costoso, la corrección de la tarjeta llave, que es el mayor dolor. Desgaste desigual de los neumáticos traseros. Verifique el encendido y la respuesta de la máquina al pedal del acelerador. Eche un vistazo a los problemas más habituales que se producen con el Renault Megane 2, turbina. En el 1,9 DCi 120 CV a finales de 2003, una turbina débil puede provocar roturas de la turbina, un alto consumo de aceite del motor y, a menudo, averías del motor. Esto es menos frecuente que en el Laguna 2. Esta deficiencia sigue estando presente en el Megane 2. Trampa inferior. A finales de 2004, una geometría desajustada en el eje trasero provocó un desgaste acelerado de los neumáticos,
especialmente en los tamaños de 17 pulgadas y de la marca Continental. La solución es un reemplazo del eje no ajustable. Calentadores. En los DCI hasta 2003, calentadores débiles, que deben reemplazarse antes de los 80.000 kilómetros, a veces menos. El motor de gasolina no arranca. En los motores de gasolina hasta mediados de 2003, a veces no arrancan. Sustituir el sensor de TDC, el sensor del cigüeñal o la bujía. El Renault Megane de segunda generación ha sido llamado a revisión 6 veces en los últimos 5 años y medio. Renault es el 30 de noviembre de 2004 de noviembre de 300. El primer Megane retirado del mercado. En los Megane RAS retirados del mercado en 2004, el problema se manifestó en los cables de aceite de freno que estaban demasiado cerca de los discos delanteros. En algunos casos, las juntas entre los latiguillos de freno pueden dañarse debido al contacto con el disco, lo que provoca fugas de aceite de freno y debilitamiento del sistema de frenos. En los modelos retirados del mercado, los latiguillos de freno se reemplazaron parcialmente y se repararon los daños. La retirada del mercado está registrada con el código R205XNUMX. La mayor llamada a revisión de los modelos Megane y Scenic de segunda generación de Renault se realizó en el sexto mes de 2006. En 57.995 unidades retiradas, el problema se manifestaba por la pérdida de fuerza de frenado, que se debía a la falta de un tope que impedía pisar demasiado el pedal del freno. En los modelos que no tenían dicho tope, se instaló posteriormente. La llamada a revisión está registrada con el código R206-078. Renault también retiró del mercado el Megane Coupé 173 en el 10º mes de 2010. Los asientos delanteros no se podían colocar correctamente porque el mecanismo de ajuste del asiento estaba dañado. Además, el problema se manifestaba en la estructura metálica del asiento, que no estaba bien conectada con el resto de la estructura. En los ejemplares retirados, Renault sustituyó todos los elementos dañados y registró la retirada con el número R2006/178. En el 10º mes de 2006, se retiraron 217 Clyde de tercera generación y Megane de segunda generación. El problema se manifestaba en la transmisión automática, que cambiaba de modo automático a manual sin la voluntad del conductor. Además, en el cuadro de instrumentos a menudo se escribía la posición incorrecta de la caja de cambios, y en algunos casos la caja de cambios seleccionaba innecesariamente la tercera marcha. En los ejemplares retirados se sustituyó el ordenador que controla la transmisión automática y la retirada se registró con la marca R2006/176. En 5.354 berlinas Scenic y Megane de segunda generación fabricadas entre el 8º y el 10º mes de 2003, el problema se manifestó en los asientos delanteros, que no se podían colocar adecuadamente. El mismo problema se manifestó en el coupé y Renault lo solucionó sustituyendo los elementos dañados. La llamada a revisión está registrada con el número R2006/177. La última revisión del Megane por parte de Renault se produjo en el segundo mes de 2008. En los 545 ejemplares del Megane RAS no se instalaron los soportes ISOFIX para sillas infantiles, lo que hizo imposible instalar el asiento ISOFIX ni colocar una red práctica en el maletero. La revisión se registró con el número R2007/188. El Renault Megane es prácticamente el coche legendario de nuestras carreteras. Tiene un motor estupendo, un habitáculo sólido y un confort excelente, pero una electrónica poco fiable, por lo que conviene comprobar todos los interruptores posibles, el funcionamiento del ordenador de a bordo, el funcionamiento de la tarjeta de desbloqueo del vehículo y también el estado de la electrónica del motor. Por desgracia, Renault todavía no tiene una cura real para su, por decirlo suavemente, mala electrónica. El Renault Megane 2 es un producto premium, se nota un avance en cuanto a calidad y el precio es competitivo, sobre todo si tenemos en cuenta un equipamiento más rico que el más caro Golf 5. Sea cual sea el motor que elijas, no te equivocarás. La única duda es que o bien eliges una versión berlina, familiar o hatchback. La caravana es para los que tienen mucho equipaje, ya que traga de 520 litros a 1600 litros cuando todos los asientos están abatidos. La berlina ofrece elegancia, un maletero amplio y un poco de coqueteo con la clase alta, y en muchos criterios está a la altura de berlinas mucho más caras.